La derecha colombiana, representada por el uribismo y sectores cercanos, está en alerta debido a la creciente posibilidad de que su estrategia para destituir al presidente Gustavo Petro no funcione. En particular, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha estado bajo el foco mediático, ya que su plan para sancionar a Petro podría no llegar a buen puerto por falta de tiempo. La estrategia del CNE consistía en emitir una sanción administrativa contra Petro, que luego sería enviada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para avanzar en un proceso de destitución. Sin embargo, los tiempos están en su contra y además, una acción de tutela reciente podría frenar este proceso al limitar las competencias del CNE sobre el presidente. Según informan varias fuentes, el CNE no tiene facultades para investigar directamente al presidente debido a su fuero constitucional. Este tipo de investigación debe ser manejada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. La acción de tutela aceptada pone en entredicho la legalidad del proceso iniciado por el CNE, lo que deja a la derecha sin tiempo ni herramientas para proceder. El proceso en el CNE, que se enfoca en supuestas violaciones a los topes de la campaña presidencial de Petro, ha sido duramente criticado por figuras cercanas al presidente. Darcy Quinn, de la emisora La FM, ha señalado que la ponencia que sancionaría a Petro corre el riesgo de ser archivada debido a que no tendría los votos necesarios para su aprobación en el CNE. Además de la falta de tiempo y los desafíos legales, Petro ha estado denunciando públicamente la estrategia del uribismo y otros sectores de derecha. Estas denuncias han contribuido a desestabilizar el esfuerzo mediático y político que estos grupos han montado para destituir al presidente. Uno de los principales actores en esta trama es Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático, quien ha estado detrás de la ponencia en el CNE. Sin embargo, el equilibrio de poder dentro del organismo ha cambiado con la llegada de Altus Vaquero, un magistrado cuya postura aparentemente favorable al gobierno de Petro pone en riesgo la aprobación de la sanción. Vaquero, quien pertenece al partido de la U, ha demostrado en el pasado su inclinación hacia el gobierno de Petro, lo que reduce significativamente las posibilidades de que la ponencia en contra del presidente sea aprobada. Su llegada equilibra las fuerzas dentro del CNE y hace más probable que el proceso termine archivado. Uno de los principales problemas que enfrenta el CNE es que su investigación ha sido calificada como una violación del fuero presidencial, no solo porque la investigación se hizo de manera extemporánea, sino también porque se dirigió directamente contra Petro y no contra su campaña. Heráclito Landines, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, ha sido uno de los principales defensores del presidente en este proceso. Él ha interpuesto la acción de tutela, argumentando que las acciones del CNE violan el derecho a elegir y ser elegido, ya que afectan la legitimidad del mandato de Petro. Según Landines, la investigación del CNE compromete su derecho al voto y el de millones de colombianos, ya que pone en riesgo la continuidad del presidente elegido democráticamente. Esto afecta la legitimidad del proceso electoral y, en consecuencia, los derechos fundamentales de los votantes. La tutela interpuesta por Landines busca que el CNE traslade la investigación a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ya que, según el congresista, es esta la entidad constitucionalmente facultada para investigar a un presidente. Esta acción busca frenar cualquier avance del CNE sobre el caso Petro. A pesar de todo, el congresista Landines no se opone a que se investigue la campaña de Petro, pero recalca que dicha investigación debe seguir los cauces constitucionales correctos. El CNE, al asumir esta función, estaría excediendo sus competencias y vulnerando el fuero presidencial. El representante también ha señalado que la investigación del CNE no solo es irregular, sino que tiene un claro tinte político. En lugar de ser una entidad puramente administrativa, el CNE parece estar actuando como un brazo de la oposición política, específicamente del uribismo y sectores cercanos.
Heráclito Landines publicó un video en el que explica detalladamente los argumentos detrás de la tutela. En el video destaca cómo la investigación del CNE afecta los derechos fundamentales no solo del presidente, sino también de millones de colombianos que lo eligieron en las urnas. Según Landines, la tutela presentada está respaldada por el Tribunal Superior de Bogotá, que aceptó revisar el caso debido a la gravedad de las implicaciones. Esta revisión podría cambiar el curso del proceso en el CNE y en última instancia detener el intento de destitución de Petro. Mientras tanto, figuras de la derecha como María Fernanda Cabal han expresado su preocupación por la aceptación de la tutela. Cabal ha tratado de confundir a la opinión pública, alegando que el CNE solo está investigando la campaña de Petro, cuando en realidad está investigando directamente al presidente. Cabal, conocida por sus posturas extremas, ha afirmado que el presidente Petro teme ser investigado. Sin embargo, los defensores de Petro insisten en que el problema no es la investigación en sí, sino la forma en que el CNE la ha llevado a cabo, vulnerando principios constitucionales. Por otro lado, el ministro de Educación, Daniel Rojas, ha criticado duramente a los sectores de derecha, recordando que durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo condenas judiciales por la compra de votos para su reelección en 2004. Estas declaraciones buscan contrastar con las acusaciones que se lanzan contra Petro. Rojas menciona un fallo reciente de la Corte Suprema que ratificó la condena contra 2 exministros y un exdirector de la administración Uribe por el delito de cohecho. Este fallo refuerza el argumento de que, a pesar de las acusaciones contra Petro, los sectores de derecha tienen un historial de corrupción. Las declaraciones de Rojas también han sido una respuesta a la periodista Catalina Suárez, quien cuestionó a Petro por supuestamente superar los topes de campaña, a lo que el ministro respondió recordando el oscuro pasado de la campaña de Uribe y su círculo cercano. El debate sobre los topes de campaña de Petro ha sido un punto clave en las acusaciones del CNE. Sin embargo, defensores de Petro señalan que las acusaciones de superar los topes son infundadas y que se han manipulado ciertos gastos para intentar justificar una sanción. El presidente del CNE, César Lorduy, ha sido criticado por su cercanía con ciertos sectores políticos. El próximo 8 de octubre se espera que el CNE celebre una sesión plenaria para discutir la ponencia contra Petro, pero con el voto de Altus Baquero en contra, el panorama parece complicado para la derecha. Iván Duque, expresidente de Colombia, también ha manifestado su preocupación por el panorama político de cara a las elecciones de 2026. En un reciente discurso, instó a los partidos de derecha a unirse para evitar que el progresismo, liderado por Petro, gane nuevamente. Duque hizo un llamado a formar una coalición amplia que defienda la institucionalidad y se oponga al proyecto político de Petro. Según Duque, esta unión es necesaria tanto para las elecciones al Congreso en 2026 como para las presidenciales del mismo año. La derecha colombiana está cada vez más preocupada por su pérdida de poder. No han logrado destituir a Petro ni mediante el CNE ni a través de campañas mediáticas. La preocupación de Duque refleja el temor de que el progresismo continúe ganando terreno en la política nacional. Duque también lanzó una advertencia sobre la influencia de Petro en las altas cortes. Según él, el gobierno de Petro pretende obtener control sobre la Corte Constitucional a través de los próximos nombramientos, lo que sería un peligro para la institucionalidad. Sin embargo, defensores de Petro han señalado que estas acusaciones son infundadas, ya que el presidente solo tiene el poder de proponer un candidato para la Corte Constitucional, mientras que otros nombramientos dependen de otros órganos del Estado. El miedo de la derecha es palpable, sobre todo porque el gobierno de Petro ha comenzado a cambiar el equilibrio de poder en las instituciones, con la Fiscalía y otras entidades ya fuera del control de sectores tradicionales del uribismo y la derecha. Duque también criticó el nombramiento de César Lorduy en el CNE, alegando que este es un ejemplo de cómo se están manipulando las instituciones para defender intereses políticos. Lorduy ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, algunos relacionados con supuestos actos de corrupción.
Finalmente, el proceso contra Petro en el CNE parece cada vez más debilitado. Los movimientos dentro del organismo, los cambios en el equilibrio de poder y las acciones legales en curso sugieren que la estrategia para destituir al presi